será echado fuera como pámpano, y se echa y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Señor, gracias por esta bella, hermosa y poderosa palabra. Una vez más, Señor, pedimos que tu nombre sea glorificado. Señor, exalta tu nombre, eso es lo más importante, que la luz de la verdad resplandezca en las naciones, en el corazón de cada persona, para que podamos ser libres. Señor, en este día te pido, Señor, que nos permitas ser buena tierra y recibir la palabra con mansedumbre, para que dé fruto, ese fruto deseado por ti. Ayúdame, Señor, a poder entregar el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pido todo. Amén y amén. Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 del Evangelio de Juan, nos está relatando la plática que Jesús tuvo en el contexto de la última cena. Dentro de la celebración de la Pascua, después que habían comido, era común después tener una sobremesa donde el padre de familia empezaba a dar una enseñanza, donde el más joven de la familia tenía el primer lugar para hacer preguntas y el padre responder. Ahora vemos a Jesús dando enseñanza y respondiendo a sus hijos, los discípulos. Y dentro de tantas enseñanzas que Jesús habla, desde el capítulo 13 al capítulo 17, encontramos la enseñanza de lavarle los pies a Judas, es decir, de perdonar y hacer misericordia al que no merece misericordia. Nos habla también acerca, en el capítulo 14, nos habla acerca de el poder creer y mantenernos firmes en la convicción de que Jesús es Dios, que es la llave para que nosotros podamos clamar y a través de esa oración recibir lo que nosotros necesitamos. Dentro de esa enseñanza también Jesús habló acerca de tener cuidado acerca de la autosuficiencia. Por eso le dijo a Pedro: Pedro, tú dices que no me vas a negar, mas te digo que antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. La enseñanza a tener cuidado de la autosuficiencia, la enseñanza que encontramos de la vida eterna, la enseñanza que Jesús da en ese contexto sobre la ayuda del Espíritu Santo y muchas otras enseñanzas más. Y en este capítulo 15, a través de una metáfora de la vid, Él enseña sobre la ley de la permanencia. En estos versículos que hemos leído, usted se dio cuenta rápidamente que la palabra permanecer se repite 1 o 2 o 3 veces aún en el mismo versículo. Eso significa que Jesús lo que está haciendo énfasis es sobre la permanencia. Es ahí entonces que el secreto de permanecer en Cristo es la que trae resultados o frutos deseados en nuestra vida. Es donde Dios se ha de manifestar. Quizás algunos dicen: bueno, yo soy un hijo de Dios. La pregunta es: ¿permanece en Cristo? ¿Se mantiene firme en Cristo? ¿Por qué no estamos dando los frutos o los resultados en nuestro carácter y en lo que hacemos? Sencillamente porque nosotros hemos violentado esta ley, la ley de la permanencia. Y es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema: el secreto de la permanencia en Jesús. Me recuerdo años atrás, estando en la ciudad de Santiago de Chile, algo me sorprendió, que en la mayoría de las casas que pude ver, ya sea en el patio que está frente a la casa o en el patio de atrás, tienen parras de uvas, hay vides de distintas clases de uvas. Entonces me pareció algo tan interesante. Recuerdo que fue para un mes de junio o julio, algo así, que llego y entonces veo, wow, digo, tantos gajos de uvas tan buenos. Entonces cuando uno iba pasando por esas casas, daban ganas de decirle así. No, pero no lo hice.
Cuando llegaba a una casa, ¿quiere uvas, pastor? ¿Quiere? Sí, entonces me daban mis gajos de uvas de verdes, moradas, rojas, de todos tamaños, tan deliciosos. Entonces, en Israel, hermanos, tener una vid era algo importante dentro de la economía de la familia. ¿Por qué? Porque era parte de la alimentación. No solamente por el jugo de la vid, sino también porque las pasas de ellas hacían tortas. De hecho, la Biblia habla de tortas de pasas. Esos frutos deshidratados ayudaban a que el caminante, donde quiera que llegara, aunque no iba a encontrar restaurantes, no iba a encontrar supermercados, pero llevaba fruta deshidratada, le ayudaba a poder salir adelante en el momento cuando llegara el hambre. Entonces la vid era algo que todo israelita debería de tener. La Biblia, cuando habla de la vid, habla de algo sumamente vital para la existencia, la sobrevivencia. Ahora, cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, dentro de ese contexto, lo que está diciendo es que Él es indispensable para la vida de todo ser humano. De tal manera que Él dice, separado de mí, nada podéis hacer. Ahora, cuando Jesús habla estas palabras, nos está hablando de un deseo que Él siempre ha tenido como Dios, de tener realmente una comunión con cada uno de nosotros. Eso es algo, hermanos, que nosotros nunca lo vamos a llegar a entender en esta tierra. ¿Por qué Dios quiere que nosotros seamos uno con Él? Tener esa comunión con nosotros, siendo nosotros pecadores. Pero aquí encontramos el deseo de Dios para con el hombre. A través de ese deseo de comunión, expresa su amor, a pesar que no deberíamos o no merecemos poder recibir el amor de Dios. Por eso que en Génesis capítulo 1, versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar. Dios quiso poner esa semejanza, esa imagen en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios está expresando su amor. Esa imagen no está en los animales, no está en las plantas, pero sí en el ser humano. O sea que Dios está expresando su amor para usted y para conmigo al tener ese ADN de Dios en nosotros. En segundo lugar, el deseo de Dios para con el hombre es tener una unidad por medio de esa imagen que Él ha puesto en nosotros. Dios puso su espíritu en nosotros, sopló el espíritu en nosotros con el propósito de que ese espíritu humano tuviera la capacidad de poderse comunicar con Dios. Por eso que en Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Ese soplo divino es el espíritu para que nosotros podamos entender la existencia de Dios y tener también la comunicación o comunión con Dios. Por eso dice en el capítulo 2, versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Aliento de vida en el original significa espíritu. O sea, Dios puso ese espíritu para que nosotros tengamos esa facilidad de conocer a Dios. Ese mismo principio, Jesús, estando en la última cena, en el capítulo 17, habla de ese deseo maravilloso, cuando dice en el versículo 20 de este capítulo, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por las palabras de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Piense esto, para que ellos sean uno en nosotros. La unidad suya y mía con la Trinidad. Eso es algo, hermanos, que es impresionante, increíble el amor y el deseo de Dios de tener comunión con nosotros. Pero también ese deseo, hermanos, se logra a través de poder realmente representar o comunicar, mejor dicho, lo que es la gloria de Dios. Al recibir esa bendición de Dios en nuestra vida por esa comunión, entonces dice Efesios capítulo 1, nos dice que hemos sido creados para la alabanza de su gloria. En esa comunión, entonces nosotros podemos comunicar
lo que Dios es para que el mundo no quede en la ignorancia. Y Jesús dijo, y conoceréis la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Dios. Entonces, a través de esa comunión, entonces, nosotros podemos comunicar lo que es de Dios. Pero también para que el hombre disfrutara la operación de Dios por medio de él en nosotros. Dice en el versículo 1 al 3. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dios desea que demos un fruto que usted y yo no podemos dar. Esa comunión es indispensable para que Dios opere maravillas en nosotros y que nosotros hagamos en el nombre de Jesús también maravillas. Ese fruto son resultados maravillosos. Recuerdo años atrás, fui a visitar al hospital a una persona que tenía problemas con un alcoholismo tan severo que en varias oportunidades estuvo internado para ser desintoxicado después de 1, 2 o 3 meses de una borrachera impresionante. Algunas veces la familia dijo, no, vamos a enviar a otros países. Estuve en Estados Unidos y no sé si estuve en otros países desintoxicando, buscando todo tipo de ayuda psicológica, médica y de cualquier otra naturaleza. El problema es que él había crecido con el alcoholismo en su casa. En casa, me dijo él, mi padre, mi madre, ellos nos enseñaron a beber. De tal manera que en casa era normal siempre tener licor y whisky y tantas cosas en casa. Pero un día él en este lugar le entregó su corazón a Cristo. Se unió a la vid verdadera. Y esa vid verdadera es un milagro. El Señor le cortó la dependencia en una forma milagrosa del alcohol. Estábamos, recuerdo, en una cena y él me empezó a compartir su testimonio. Me dice, cuando yo llego donde están mis padres, siempre me ofrecen licor, mis hermanos, la familia, reuniones familiares. Pero yo siempre les digo, no, y han insistido una y otra vez que yo tome. Se han burlado, me han hecho mofa, me han dicho tantas cosas, aún con amigos en distintas reuniones de trabajo, lo que sea. Pero he tenido que decir no. Y ellos no me lo creen, me dijo. Y me dijo a mí esto, ¿sabe qué, pastor? Para mí el licor como que si nunca hubiera existido. No soy un neurótico, me dijo. Yo no estoy ahí, el licor, ay, ¿cómo me va? Me está tentando, me dijo. Hasta el olor me ofende, me dijo. Y esto solo Dios lo pudo hacer. ¿Se da cuenta? Cuando una persona permanece en la vid, da un fruto, es decir, en su vida se ha de manifestar cosas milagrosas, pero todo tiene que estar a través de la dependencia del Señor. Entonces, por eso dice, separado de mí, nada podéis hacer. O sea, no hay fruto posible en nuestra vida o en lo que hacemos que pueda ser beneficioso si no estamos dependiendo continuamente del Señor. Ahora, la unidad que Dios desea con usted y conmigo, no solamente es que Él se quiera manifestar en nuestra vida, sea por ejemplo en nuestra manera de pensar, en nuestras emociones, en el trabajo. Dios quiere manifestarse en el matrimonio, en la familia. El fruto que Dios quiere manifestarse, hermano, es algo que toda persona necesita. Es decir, son los milagros, la intervención de Dios. Es Dios peleando nuestra batalla. Si permanezco en Cristo, Él se encarga de pelear mi batalla. Quiero que piense cuál es el problema que usted tiene. Pero Jesús quiere intervenir en esa situación si nosotros permanecemos en Él. Y cada vez que Jesús interviene, hay milagros, maravillas. Pero claro, aunque eso sea maravilloso, no se compara con lo que falta por suceder. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 3, versículo 1. Dice, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él.
Quiero que piensen eso por un momento. Dice, ahora somos hijos de Dios, es decir, somos pámpanos que llevan fruto. Pero nos dice, pero eso no es todo. Aún no se ha manifestado todavía lo que vas a ver. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Los teólogos se han dado duro, hermanos. Se han quemado todas las neuronas para entender esto. Lo único que Jesús nos quiere decir a través de su palabra es que lo que viene es lo mejor. Y eso lo podemos llegar a medio comprenderlo a través de lo que dice la Biblia, a través de las bodas del Cordero. Ustedes saben que la Biblia dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cuando Dios ocupa la figura del matrimonio para referirse a la unión de Él con su iglesia, nos está diciendo que Dios desea que seamos uno con Él en esta tierra y uno con Él en la eternidad. Pero cuando eso sucede en la eternidad, en el libro de Apocalipsis, a manera de una fotografía, de un video profético, dice la Biblia, para que usted y yo entendamos que lo que Dios está haciendo hoy solamente es una pequeña muestra de lo que un día va a llegar a ser. Por eso dice Apocalipsis 19:6 en este video profético, y dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Qué significa eso? Espiritualmente vamos a llegar a tener una unidad con Dios. Es lo que Jesús dijo en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de Dios, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Esa unidad implica que, hermano, vamos a ser absorbidos por la presencia, la gloria, todas las capacidades de Dios. Hermanos, seremos inundados, claro, no vamos a ser Dios, pero Dios nos va a impartir de sus capacidades para que nosotros tengamos una unidad maravillosa con Él. De tal manera que en esa unidad, hermanos, vamos a tener el conocimiento que no tenemos ahora. Vamos a llegar a tener la paz que no tenemos ahora. Vamos a tener el gozo que hoy no tenemos. Vamos a llegar a tener la libertad que hoy no tenemos. Vamos a tener el poder que hoy no tenemos. Porque un día, dice, seremos semejantes a Él. Eso, hermano, está por venir. El deseo de Dios siempre ha sido esto. Por eso Jesús dice, yo soy la vid verdadera, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. La palabra permanecer se ocupaba en los tiempos bíblicos para poderse referir, por ejemplo, cuando una persona iba a residir en una casa, lugar de residencia, su estadía, y que no iba a partir, que no estaba moviéndose de un lado a otro. Habla también de lo que es en un estado presente continuo, que no va a cambiar de aquí a unos meses o unos años, sino que será lo mismo en forma continua. Cuando Jesús dice, el que permanece en mí, en otras palabras, que no me está utilizando como agencia de emergencia como el 911, sino como residencia. Jesús lo que nos está diciendo, hijo, no me tomes a mí como alguien que te va a ayudar cuando haya fuego en tu vida, como los bomberos, que llegan un momento, pero no residen en tu casa. Hoy en día estamos cometiendo un gravísimo error, y es que estamos tomando a Dios solamente en momentos de necesidad. Pero cuando todo va bien, muchos se apartan de los caminos de Dios, se olvidan de quién es Jesús, de dónde Jesús los sacó. Por eso que en el Antiguo Testamento encontramos en el Salmo 91 otra palabra que habla de lo mismo, cuando dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra habitar significa
hospedarse, pernoctar, permanecer, hacer residencia. Entonces, si yo llego a comprender cuál es el mensaje de Jesús a través de esta metáfora, el Señor me está diciendo: hijo, mira, ahora tú estás formando parte de mi cuerpo, que es la iglesia. Pero tú tienes que tomar una determinación: permanecer en mí. Por eso que en este momento los discípulos estaban escuchando ese mensaje, esa enseñanza. ¿Quién estaba ahí? Judas. Judas, momentos antes, había dicho que qué desperdicio, porque, o más bien, no fue momentos antes, sino días antes. Él dijo: qué desperdicio, ¿por qué se derrama este perfume a los pies de Jesús? Había mantenido una actitud de rechazo, de indiferencia, de menosprecio hacia Cristo. En el momento de la Santa Cena, Jesús le lavó los pies para mostrarle su amor, para hacerlo rectificar a él. Jesús sabía que Judas no estaba permaneciendo en Cristo, los demás sí. ¿Por qué Judas se secó? Porque no permaneció. ¿Era Judas parte de los 12? Claro. ¿Es usted parte de la iglesia? ¿Usted ha nacido nuevo? Sí. Pero si usted no permanece, es decir, no se mantiene firme en la fe en Jesús, se va a ir secando y tarde o temprano las consecuencias las va a vivir. Cuando Jesús dijo: el que permanece en mí, implica varias cosas. Entre ellas es creer y permanecer creyendo que Jesús es Dios y es el único Salvador. El que permanece en mí, ya que Jesús en el capítulo 14 había hablado que Él es Dios y que Él es el único camino hacia el cielo, yo tengo que permanecer firme en esa fe. Significa que yo tengo que escoger a Jesús como mi residencia permanente, es decir, es la vid verdadera. O sea que hay vides falsas, hay otras fuentes, hay cisternas rotas, como lo dice el profeta Jeremías, que no retienen agua. Es decir, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo único, hermano, que es verdadero es Jesús, la vid verdadera. Si usted se diluye creyendo que usted va a ser feliz porque Juanito ahora llegó a su vida, ahora sí va a encontrar la felicidad, no. La felicidad no está en el matrimonio, la felicidad está en Cristo el Señor. Su felicidad no está en el dinero que va a ganar dentro de quizás un mes. No, su felicidad no está en haber logrado un triunfo académico. No, su felicidad está en Cristo el Señor. Por eso el Señor dice: yo soy la vid verdadera. ¿Cuántos tienen vides falsas? Esta puede ser la religión, esta puede ser confianza en su capacidad intelectual, en su conocimiento, en su desarrollo físico, en sus estudios, etcétera. Si usted está confiando en esto, usted está desligándose de la vid verdadera, porque le está diciendo a Jesús: tú no me eres necesario, tú eres parte, tú puedes suplir algo en mi vida, pero hay otras cosas que suplen mis necesidades. Es ahí donde las personas se van secando, porque no hace de la fe en Jesús su residencia. De ahí que entonces la Biblia dice en Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La preposición de lugar, en, significa dentro de. Y dentro de la residencia en Cristo, ¿qué es lo que tengo? Tengo bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Si permanezco en Cristo, entonces tengo la despensa del cielo abierta para mi vida. La Biblia dice que estamos escondidos en Cristo. Jesús dijo: de las manos de mi Padre nadie los podrá arrebatar. El Salmo 91:1 dice: el que habita, es decir, que él permanece al abrigo del Altísimo, ¿cuáles son los resultados? Morará bajo la sombra del Omnipotente, es decir, que voy a tener la asistencia del Todopoderoso. Si habito en Cristo.
Pero también, hermanos, el permanecer en Jesús significa ser fiel a Jesús aun cuando no tengo respuesta a mis oraciones. Hay cosas que todos, hermanos, podemos testificar que Dios hizo maravillas, hizo milagros. Pero hay otras peticiones que todavía no son respondidas. Puede ser en el área de la salud, en el área de la economía, problemas de distinta naturaleza. En el libro de los Hebreos encontramos en el capítulo 11 los héroes de la fe. Ahora, esos héroes de la fe están divididos en tres grandes segmentos. El primero son los que recibieron milagros instantáneos. Segundo, los que recibieron milagros a mediano plazo. Y tercero, los que nunca recibieron milagros. Pero dice, todos eran héroes de la fe. Entonces, lo que nos está hablando aquí, que es que la permanencia en la fe en Cristo, en algunos casos tendremos respuesta inmediata, otros tendremos respuesta a mediano plazo y en algunos casos no habrá respuesta en esta tierra, pero sí en la patria celestial. Dice la Biblia de ese último grupo, dice, aunque no recibieron lo prometido, tuvieron buen testimonio en cuanto a la fe, preparándoles el Señor algo mejor para ellos. ¿A dónde? En el cielo. Si usted no recibe milagros en esta tierra, quiero que sepa esto, si usted se permanece en fe, creyendo en Cristo, y usted dice, Señor, ¿por qué no me sanas? ¿Cuántos hermanos no los he visto morir, por ejemplo, con dolor, especialmente con el cáncer, pero han permanecido firmes? Recuerdo a un anciano de la iglesia, estaba en sus últimos momentos, estaba platicando con él tenía oxígeno, y empezaba él a hablarme de las maravillas del Señor, y de repente él cerraba los ojos y le notaba que había dolor profundo. Tenía morfina, pero la morfina no calmaba su dolor. Y me dice, pastor, después que él cerraba su boca con mucha fuerza, me decía, cada dolor que tengo me hace estar más cerca de la patria celestial. ¿Qué mira usted ahí? Un milagro. ¿Cómo se llama? Fidelidad. La mayoría que esperamos, sanidad divina. Pero hay milagros de mejor calidad. Ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Me recuerdo a este anciano cuando él empezaba, hermano, a sentir esos dolores y después de eso empezaba a orar y hablaba en otras lenguas, levantaba sus manos adorando al Señor. Eso es un milagro. Se llama fidelidad, permanencia. Amados hermanos, en esta vida habrán cosas que nunca las vamos a ver, pero las vamos a ver en la patria celestial. Recuerdo a mi tía abuela, ella oró por 40 años por sus hijos para que vinieran a los pies de Cristo. Solo uno, cuando ella murió, era cristiano. Pero el día de su funeral, estábamos en el cementerio y las dos hijas que no habían conocido a Cristo le entregaron su corazón al Señor. No lo vio ella, pero estoy seguro que allá arriba, me imagino, yo no lo sé, le han de haber dicho, no te preocupes, tus dos hijas acaban de recibirme a mí como el Salvador y Señor. Habrá cosas que usted y yo no las vamos a ver, pero eso no debe de determinar si yo permanezco o no en Cristo. Debemos de serle fiel al Señor, aún en medio de la falsa doctrina, que van a querer arrebatar nuestra fe, que pongamos nuestra fe en las religiones, en los dogmas. Habrá momentos cuando nosotros vamos a tener, hermano, el embate de los ataques del diablo para que nos apartemos de los caminos de Dios. Habrá cosas como que le pasó a Job, que Satanás, hermano, empezó a destruir la economía, empezó a destruir, 10 hijos murieron el mismo día. Piense por un momento qué significa quedarse sin uno de sus hijos y tener 10 ataúdes. Haber perdido la salud y perder el apoyo de la esposa, eso sí es crisis. Pero Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito para siempre. Fidelidad, permanencia. Al final dice la Biblia que produjo, ¿qué cosa? Fruto.
¿Cuál fruto? Dios le dio el doble de lo que había perdido. Por eso que es importante permanecer en Cristo a pesar de todo. Eso implica, hermanos, es como el matrimonio, que es hasta que la muerte lo separe. Y en este caso es fiel hasta la muerte. La determinación, la permanencia en Cristo es hasta la muerte. Y aún, por supuesto, después de la muerte. Mantenernos en esa comunión con el Señor a través de la santidad, eso es también permanencia. Porque el pecado nos separa de Dios. Cada vez que el cristiano camina en una vida pecaminosa, sea cual sea, quiero decirle que lo que está pasando es que usted se está desligando poco a poco. Los vasos leñosos tienen que tener el diámetro adecuado para que fluya la savia, para que luego esta savia llegue a las ramas, a las hojas y produzca el fruto. Pero cuando hay pecado, estorba la savia divina que comience a fluir. Por eso que cuando Jesús dijo, el que permanece en mí, significa permanecer en santidad, significa permanecer en comunicación a través de la oración. Uno de los grandes factores por los cuales el matrimonio se llega a deshacer es por la falta de comunicación. ¿Qué es lo que hizo que un día tanto el hombre como la mujer dijeran, sí, casémonos? Porque había mucha comunicación. ¿Recuerde usted cuánto tiempo pasaba hablando con su novia? 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y luego se le hacía corto. Llegaba a la casa y seguía hablando por teléfono. Pero ¿qué es lo que pasa ahora con muchos matrimonios? Dejan de dialogar. ¿Qué pasa? Se va secando ese amor porque ya no se dialoga. Muchos años atrás me dijo una señora que tenía casi 30 años de matrimonio, me dijo, pastor, mi esposo, cuando quiero hablar con él, está leyendo el periódico y me dice, no me molestes. Cuando terminó de leer el periódico, veo que está viendo las noticias y hoy vengo de la cocina para hablar con él y me dice, no me molestes. Estoy viendo las noticias. Y cuando veo que ya terminó de ver las noticias en la noche, digo, ¿puedo hablar contigo? No me molestes, tengo sueño. Y eso ha sido la experiencia durante todos los años de matrimonio. Me siento como un mueble en esta casa. Muchas personas, especialmente mujeres, están pensando en divorciarse, separarse. ¿Por qué? Porque aquella vid a la cual usted se unió ya no tiene comunicación. ¿Cómo un cristiano se va secando? Se va secando cuando pierde la comunicación con Dios por medio de la oración. El cristiano que deja de orar va entonces a perder su permanencia. Por eso Jesús le dijo a Pedro, Pedro dijo, no, yo jamás, Señor, nunca te voy a abandonar. En otras palabras, jamás me voy a secar como un pámpano. Jesús le dijo, orad y velad para que no entréis en tentación. Si no oramos, nos vamos a ir desligando. Pero también permanecer en Cristo significa también permanecer en la ley que Él estableció, la norma, el mandamiento, la obligación. Y es la que encontramos en el versículo 17. Esto os mando, no es una opción, no es un deber, es una ley. Esto os mando, es un mandamiento, que os améis unos a otros. ¿Por qué algunos hermanos en Cristo no están viendo el fruto en su vida? Porque no quieren obedecer esto de amar a los que son difíciles de amar. Amar los unos a los otros no está diciendo solo los que te caen bien, a los que te hacen bien, sino a todos. Muchos se llenan de amargura, resentimiento, de odio en algunos casos, y le sucede lo que dice en el libro de los Hebreos. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar, oiga esto, la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Es la savia divina. La gracia es el favor de Dios que hace posible el fruto. No vaya a ser que alguien deje de alcanzar la gracia
que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos contaminados. Si la savia no pasa por una rama, la rama se empieza a secar y habrá un momento cuando esa rama ha de caer. Lo mismo pasa con personas resentidas que no han aprendido a perdonar. Si Dios nos ha perdonado incondicionalmente a cada uno de nosotros, ¿quiénes somos nosotros como juez de paz? Decirle al juez de toda la tierra, a la Corte Suprema de Justicia del cielo, decirle: yo no perdono, aunque tú perdones, pero yo no. Te vas a secar, te vas a desligar. Muchos, al no perdonar las ofensas de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de sus padres, de sus novias, de sus novios, compañeros de trabajo, amigos, personas ajenas, este país, hermano, ha sido gravemente herido. Muchos han tenido que moverse de un lugar para otro por la inseguridad. Otros han vivido experiencias dolorosas, han visto cómo algunos de sus seres queridos los han matado. Otros han sido víctimas de injusticias. Otros se les han robado sus propiedades, les han quitado su trabajo, por medio de calumnias los han metido a la cárcel, gente inocente. Por eso Jesús dijo: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero si Jesús nos dijo que debemos de permanecer a través de la ley del amor, significa que yo tengo que perdonar y dejar la justicia en las manos de Dios. La Biblia dice: mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Usted no tome venganza en su corazón, porque usted no necesita secarse, usted necesita estar verde para seguir adelante en la presencia de Dios y dando fruto en medio del dolor. Por eso es importante el poder amarnos los unos a los otros. Jesús se los había demostrado momentos antes. Le lavó los pies a Judas. ¿Qué es lo que Jesús estaba haciendo? Le estaba diciendo: Judas, yo sé que tú me vas a traicionar. Yo sé lo que hay en tu corazón. Sé lo que va a pasar. Sé que por medio tuyo Satanás te va a instrumentalizar y yo voy a ir a la cruz. Pero a pesar de eso, Judas, te amo. Impresionante, ¿no? Yo no sé cuántos Judas tienen ustedes, pero quiero que piense que si usted no perdona, se va a desligar y no va a permanecer. Por eso, la permanencia es una ley para dar fruto. El problema es en la inestabilidad o la infidelidad a permanecer por medio de la fe en Jesús. Ejemplos hay muchos. Sansón, un hombre que tenía la unción de Dios, pero no permaneció y se secó. Llegó a tal manera, a tal punto que le sacaron los ojos, perdió la fuerza. Algunos dicen que el nombre Sansón significa el enflaquecido. Cuando vemos películas de Sansón o algunos dibujos, miramos a un hombre muy musculoso, muy fuerte. No, lo más seguro que era un flaco, que cuando venía el Espíritu Santo sobre él, hacía cosas extraordinarias. Y la más extraordinaria que yo veo es que un día arrancó las puertas de la ciudad de Gaza. Estamos hablando de los muros. Los arrancó con todo y pilares. Eso pesaba toneladas. Se los llevó como Durapax a una colina. Algunos de nosotros que estamos aquí, cuando subimos 2 o 3 pisos, ya estamos. Y él tranquilo, sin ninguna presión, tranquilo, como que no llevaba nada. Subió y puso las. Pero un día decidió no permanecer. Cuando él dijo cuál era la clave de su permanencia, era su consagración, representada por las 7 trenzas o guedejas de su cabello. Y cuando él comprometió, hermano, la dependencia de Cristo, vino a ser como cualquier ser mortal. Lo mismo le pasó a Judas. Judas era parte de los 12. Claro. Vemos ahí en Apocalipsis que dice que hay fundamentos en la Nueva Jerusalén y habla de los apóstoles. Y Judas estaba incluido, pero él se desligó. Él no permaneció en la fe. ¿Por qué?
porque creyó que el dinero era mejor que Jesús. ¿Cómo es posible eso? Alguien podría decir, eso, cuando hablamos de Judas, ¿qué estaba pensando? La pregunta es, ¿qué está pensando usted y qué estoy pensando yo ahora? ¿Por qué hoy en día, por ejemplo, muchos se apartan de los caminos de Dios por el dinero? Dígame si no es cierto que hay muchos que están estafando. ¿Qué significa eso? Le han puesto fe en el dinero para poder salir adelante, proveer a sus hijos. ¿Por qué algunos están traficando con drogas? Porque le han puesto fe al dinero. ¿Por qué algunos están matando a otras personas para quitarles el dinero? Porque para ellos el dinero es más importante que la vida de su prójimo, porque le pusieron fe al dinero. Algunos han llegado a tales puntos, hermanos, que es increíble la avaricia, que no les importa matar, destruir, hacer cualquier cosa, porque creen que el dinero va a ser todo. Al final le va a pasar lo mismo de Judas, que no le va a encontrar sentido a la vida porque no quiso permanecer en Cristo. La felicidad, dice la Biblia, no consiste en los bienes que se poseen. La felicidad suya está y mía está en la persona que dijo: yo soy la vid verdadera. La vid verdadera no es el dinero, no es el poder. Algunos se sienten que el poder es todo para ellos. Si tienen poder, es decir, tienen autoridad sobre la gente y hacer de la gente lo que quieran, creen que eso es la vida. Eso no es la vida. Ese es un privilegio para lavarle los pies a todos, servir a los demás. Pero se han equivocado muchos. Ahora, los resultados del que no permanece están en el versículo 2 y dice: lo quitará. Como no lleva fruto, dice, lo quitará. Es decir, que será separado de Jesús o se separa de Jesús. Además de eso, dice, se secará. Será una persona inútil en todo lo que haga en la vida. Habrá inutilidad en querer cambiar su vida y no lo va a poder lograr aquellos objetivos y planes que tiene en su corazón. Y dice, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Habla de destrucción por su apostasía. Lo que le pasó a Judas. El problema es la fe en las múltiples opciones. Creo que hay muchas vides por ahí, pero Jesús dijo, no, oiga, yo soy la vid verdadera. Por eso la palabra de Dios nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La permanencia, hermanos, en Cristo se solidifica, oiga bien esto, en la tentación. ¿Cómo? Martín Lutero dijo, 3 cosas hacen al teólogo: la meditación, la oración y la tentación. ¿Por qué la tentación? Porque cuando usted está siendo tentado, usted está fortaleciendo su permanencia a través de un acto de voluntad en Cristo. Por eso el Señor dice en Mateo 6:13, y no nos metas en tentación. Jesús está dando aquí la forma de orar en la tentación, y más líbranos del mal. En otras palabras, cuando usted ejercita su voluntad diciendo, Señor, estoy siendo tentado, pero líbrame. ¿Qué significa? Yo quiero permanecer en ti. Ese acto de determinación, acto de fe, ayuda a que su vida se esté solidificando su permanencia en Cristo. Así que no vea la tentación como su enemigo, sino que es su gimnasio espiritual. Además de eso, en la tentación va a experimentar la victoria contra el diablo. En el caso de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 4:13 dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Porque la permanencia a través de la determinación, que es lo que le va a dar victoria contra el diablo, le va a reafirmar la convicción en medio de la tentación. 1 Corintios 10:13 dice, y no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En el momento de la tentación, usted dice, yo quiero permanecer en Cristo, y usted sabe que Dios le va a abrir una puerta, una salida, para que usted soporte aquella presión. Usted está reafirmando su convicción de su permanencia en Cristo, y además de eso,
va a disfrutar. ¿De qué cosa? Del fruto de esa permanencia. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, es decir, la tentación, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué es la corona de vida? El fruto. Después que ha soportado, va a disfrutar de la vida abundante en esta tierra y después de la muerte. Entonces, la permanencia en Cristo se va a ir desarrollando en los momentos también de dificultad. Yo no sé qué clase de tentación es la que tiene ahora. Por favor, véala como su gimnasio y dígale: Señor, ahora determino permanecer en ti y voy a orar, ayúdame a no caer en tentación. Debe de saber que Dios le va a dar la salida. En ese momento usted se está ejercitando. Por algo decía Martín Lutero: 3 cosas hacen al teólogo: la meditación, la oración y la tentación. ¿Por qué la tentación? Porque es su laboratorio de permanencia en Cristo el Señor. Ahora, si cae en la tentación, fracasó en el examen, pero el examen se le va a volver a pasar. Usted debe saber eso, ¿no? Se le va a volver a pasar si no lo pasa. Los resultados maravillosos de esa permanencia en Cristo, hermanos, es algo que debemos nosotros verlo como nuestro ideal. Cuando Jesús dice: yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, está diciendo que el creyente, usted y yo, dependemos de Cristo. Y el fruto al cual se refiere acá es 2 cosas: es el carácter y el servicio. El ser y el hacer son las 2 cosas que Dios desea que nosotros entendamos. Ese es el fruto que Dios quiere: el carácter de Cristo en nosotros, y en lo que hacemos esto pueda ser fructífero para la gloria del Señor. Los resultados, entre ellos tenemos, como he mencionado, el fruto, es decir, la intervención de Dios. Por eso hemos leído este versículo 4 que dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, oiga esto, es el condicionante: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Si nosotros permanecemos en Cristo, vamos a llevar el fruto en nuestro carácter. Va a haber transformación en nuestra manera de pensar, en nuestros sentimientos. Algunos dicen: es que yo ya no puedo cambiar. Pastor, árbol torcido no se endereza. Esos, hermanos, esos dichos populares, suéltelos. Si Jesús cambió a un árbol torcido llamado Saulo de Tarso, ¿qué no puede hacer con un Saulito que está aquí, no? Entonces, si Dios cambió a un perseguidor de la iglesia y el más grande de todos los apóstoles, hermano, Dios puede cambiar a un corazón que es violento como era Juan en sus primeros años y lo convierte en el apóstol del amor. Bueno, el fruto va a ser maravilloso. El otro resultado de la permanencia es la capacidad de respuesta en oración. Versículo 7 dice: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Versículo 16, la segunda parte dice: yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pides al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí estamos viendo que la permanencia, la fidelidad, ¿qué es lo que Dios está viendo? Fidelidad. ¿Qué es lo que había en el corazón de David? Él quería ser fiel, y aun cuando él le falló, él rectificó y caminó en fidelidad a Dios. Lo contrario de Saúl. Saúl no quiso ser fiel a Dios. Pero si usted permanece en Cristo, entonces la oración tendrá efectividad. Por eso, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. La pregunta: ¿permanezco en Jesús? Pero Señor, yo te he pedido. Sí, le hemos pedido muchas cosas, pero no permanecemos en la sana doctrina.
no permanecemos en santidad, no permanecemos en amar al prójimo, no estamos permaneciendo en la comunicación o comunión con Dios a través de la oración, no estamos permaneciendo en Cristo, hermano, en cuanto a los ataques del diablo o en las tentaciones. Si estamos nosotros fallando en esa área, entonces nuestras oraciones nosotros mismos las estamos estorbando. Pero si permanecemos en Cristo, entonces el Señor dice: pide todo lo que quieras. Tercer lugar, produce un fluir del amor de Dios. Versículos 9 y 10 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos y permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En la permanencia en Cristo hace que el fluir del amor de Dios empiece a entrar en todas nuestras fibras espirituales. Hoy más que nunca encontramos personas esclavas pidiendo migajas, limosnas de amor a las personas que les rodean. Esposas pidiendo limosna de amor a su esposo y viceversa. Los hijos pidiéndole amor a los padres y los padres no se lo dan. Vemos limosna de amor en tantas áreas y las personas son esclavas y son fácilmente manipulables porque están dependiendo de lo que los otros le puedan dar. Pero cuando permanecemos en Cristo, aún las personas que están siendo víctimas de bullying, como muchos niños y jóvenes, pero el hecho de llegar a experimentar el fluir del amor de Dios, esto les va a dar tremenda identidad y seguridad de quiénes son en Cristo el Señor. El valor no depende de la fluctuación del amor de las demás personas, sino su seguridad depende del amor inmutable de parte de Dios. Si Dios está derramando su amor en nuestra vida, hermano, podemos sentirnos felices, seguros. La persona que se siente amado es una persona fuerte, es una persona valiente, es una persona que nada lo va a detener. El amor es una fortaleza, es una bomba poderosa en el ser interior. La persona que ama tiene el carácter más firme que cualquier otra persona se puede imaginar. Eso es lo que sucede con el amor de Dios, de tal manera que los temores son echados fuera. Son personas valientes, son personas conquistadoras, son personas que se atreven a mantenerse caminando sobre las aguas y sobre el fuego y saben que no se van a quemar porque Jehová está con ellos, porque Dios los ama. Pero también en esa permanencia habrá un fluir del gozo de Dios. Dice el versículo 11: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo no va a venir por los regalos, por el dinero, por el triunfo, la fama, etc. No, el gozo va a venir porque hay el gozo de Dios, por esa permanencia. Muchas personas son víctimas de las compras compulsivas porque creen que un par de zapatos. ¿Qué hacen algunos de ustedes? Perdone, no han venido. Pero algunos cuando se sienten tristes se van de compras. Compran muchas cosas. Y dicen: ay, qué bonito, los zapatos, el traje, el vehículo, cualquier cosa. Pero usted sabe que no es feliz. El gozo viene sobrenaturalmente. Habrá una alegría en medio del ojo del huracán de problemas. Usted levantará sus manos en la cama diciendo: Señor, gracias porque tú existes. Aún en la enfermedad va a empezar a alabar al Señor. La alabanza será algo precioso. Usted va a empezar a disfrutar la alegría, va a saltar aún en su habitación, va a empezar a saltar, va a derramar lágrimas de gozo. ¿Por qué? Porque está, hermano, está en forma permanente dependiendo de Cristo, está sujeto a Cristo y también va a producir resultados perdurables. Dice el versículo 16: y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Perdurables, cosas que no se van a destruir con el tiempo, sino que van a perdurar y aún por toda la eternidad. Por eso, amados hermanos, dependamos de la vid verdadera. Usted y yo somos partes, hermanos, del cuerpo de Cristo, pero debemos de permanecer. La ley de la permanencia es la clave. Si usted quiere dar fruto en lo que hace, en su trabajo, en sus estudios, en su noviazgo, en su matrimonio, lo que sea, la clave es permanecer en Cristo. Si queremos cambio en nuestro carácter, necesito depender de Cristo, depender del Señor. Él hará el milagro, el fruto Él lo va a dar.
El llamado que tengo en esta hora es de un compromiso. Y es este: creí, por tanto hablé, dice la Biblia. Si yo creo en esta palabra, tengo que llegar a una conclusión: hablar. ¿Cómo? A través de la oración. Decirle: Señor, creo que la clave del éxito está en mi dependencia de ti. Tú vas a hacer por mí lo que yo no puedo, en mi vida y en lo que hago. Ahora creo, por tanto, en oración, Señor, tomo una decisión: permanecer en ti. Si usted me acompaña en esta oración, juntamente con todos aquellos que nos escuchan, por favor, cierre sus ojos. Diga conmigo en voz alta y voz fuerte: Padre eterno que estás en los cielos, gracias, Señor, porque me estás hablando acerca de cómo tener éxito. Pero el éxito que viene de ti, en mi vida personal y en lo que haga. Señor, perdóname por haber puesto mi fe en vides falsas. Pero ahora, Señor, pongo mi confianza en la vid verdadera. Se llama Jesús. Me someto a ti y quiero permanecer en ti, y pelearé para permanecer en ti, y no dejaré que nadie me robe mi corona. Gracias, Señor. Levante su voz al cielo, adore al Señor, bendiga su santo nombre. Padre, te adoramos, te bendecimos. Lo que hoy podemos vivir es una pequeña muestra de lo grande, lo maravilloso que un día vamos a vivir. No me lo puedo ni siquiera imaginar. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Tú quieres pelear la batalla de cada uno. Tú quieres bendecir, Señor, a tu iglesia. Este día, Señor, se convierta en un día maravilloso, donde podamos dejar que tú, Señor, comiences a hacer ese milagro. Siento en mi corazón decirles esto: quizás habrá alguien que no ha podido perdonar, y eso lo está secando. Le está secando su paz, su gozo, su tranquilidad, su vida. Sus relaciones humanas están deterioradas hay amargura, odio y venganza. En este momento le invito a hacer una oración de fe, de perdonar incondicionalmente. Eso significa que la justicia se la está poniendo en las manos de Dios, y Dios sabe lo que va a hacer. Si usted quiere hacer esta oración de fe conmigo, ahí donde está, diga: Padre mío, así como tú me has perdonado, no en mis fuerzas, pero en tu nombre, perdono a toda persona que me ha ofendido. Ya no trataré de analizar el porqué, pero ahora le perdono en el nombre de Jesús, no con mis fuerzas, pero en el nombre de Jesús perdono, y saco de mi corazón toda raíz de amargura, toda venganza, todo odio, y bendigo a esa persona para que se arrepienta de lo malo que ha hecho. Ahora, Señor, quiero permanecer todos los días de mi vida en ti, a través del perdón continuo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendice a cada uno en esta hora. Que ahora la gracia fluya y empiece a dar fruto de gozo, de alegría, de paz, tranquilidad, carácter estable, etcétera. Muchas cosas lindas en lo que hacemos. Señor, tú quieres que demos mucho fruto, productividad. Señor, gracias. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. No se les olvide mañana, por favor. Y el viernes tampoco tenemos el desayuno. Y el día miércoles tenemos el culto de media semana. Les invitamos los días miércoles a las 6:30.